El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Es palabra del Señor. Como alguna vez lo he comentado, muchos lo sabrán, cuando Juan Pablo II va a visitar Fátima para agradecerle a la Virgen haber salvado la vida, recuerdan que fue el atentado un 13 de mayo, tiene una entrevista con Lucía, le pidió una audiencia y le dio 40 minutos. Lucía le pide 3 cosas al Papa. Bueno, una de las cuales, que me interesa ahora recordar, le pidió al Papa que el rosario fuera oración litúrgica. ¿Qué significa eso? Lo tenía bien estudiado Lucía. Cuando hablamos de la oración en la Iglesia, en cristiano, en católico, podemos decir que hay distintos niveles de perfección, de intensidad, etcétera, de oración. La oración número 1 más grande, más importante, obviamente, es la de los sacramentos, especialmente la misa, que es la Eucaristía. Pero todos los sacramentos son un acto de oración a Dios, de alabanza, etcétera, ¿no? Cualquiera de los 7 sacramentos. Pero en la misa culmina toda oración. Entonces, el primer nivel de valor de una oración en la Iglesia es la misa. En un segundo nivel está lo que se llama el oficio divino, liturgia de las horas, o breviario, distintos nombres, que es lo que rezamos los sacerdotes y los religiosos, y es como si rezara toda la Iglesia. Cuando el sacerdote reza eso, a la mañana hay 2 oraciones, a mediodía, a la tarde y a la noche. En la persona del sacerdote reza toda la Iglesia. Tiene como un valor mucho más grande que una oración privada de uno que no es sacerdote, o de la misma oración hecha por otro que no es sacerdote. Acá por parte del sujeto que reza y por la oración, el oficio divino. Está en segundo nivel. Es lo que se suele llamar la oración oficial de la Iglesia. Y en tercer lugar viene el rosario. ¿Por qué? Porque es una oración tan antigua, de un origen tan especial, la revelación de la Virgen, a Santo Domingo de Guzmán, etc. Bueno, Lucía le pedía al Papa que ponga el rosario en el segundo nivel. El Papa no dijo que no, pero dice, bueno, hay que preparar, digamos, el terreno. Por lo cual sacó una encíclica en la que agregaba lo que ustedes conocen como los 5 misterios de luz o luminosos, que se refieren a la vida pública de Jesús. Los misterios luminosos, ustedes saben, empiezan con el bautismo de Jesús hasta la última cena, completan los 20 misterios. Bueno, lo agrega el Papa como, siguiendo el pedido de Lucía, como para mostrar, y era el argumento de Lucía, que el rosario era una oración completamente bíblica. Fíjense, el Padre Nuestro, literalmente enseñado por Jesús, el Ave María, están tomadas las palabras del ángel a María y de Isabel, lo acabo de leer. Bueno, y el Gloria y los misterios, que a veces al rezarlo le damos poca importancia,
pensamos que es acordarse de memoria, ver como una cosa casi de rutina. Ahora estoy en el segundo misterio de gozo, tal cosa, de dolor. No, es como si yo recorro todas las etapas de la vida de Jesús y de María. Es toda la historia de la salvación. Es algo realmente extraordinario. El rosario en sus misterios, ¿no? Y cada misterio es como una ventana hacia algo infinitamente grande. La encarnación de Cristo hasta el último misterio, que es la coronación de María. Si ustedes profundizan y ven, realmente ahí está una visión, yo diría, cósmica, extraordinaria. Es la visión de fe. Bueno. El misterio que hoy recordamos es la visita a María a Santa Isabel. Voy a recordar 2 o 3 rasgos y hacer algunos comentarios para que nos ayude a rezar el Ave María y el rosario en este misterio, ¿no? Bueno, después de la anunciación del ángel a María, el ángel le dice: tu prima Isabel está en el 6º mes. Se apresuró, ella y no más fue. María está embarazada y va a visitar a su prima Isabel, que está a unas 3 o 4 días de camino. No va a San José, todavía no está con San José, va ella sola, bueno, o acompañada, o en esos grupos que se hacían, que se reunían de un pueblo o distintos lugares, en lugares convenidos, para hacer ese viaje del norte a sur, hasta Jerusalén. Isabel vivía en un pueblo que se visita. Cuando uno va allá, visita ese pueblo, se llama Ain Karim, a 7 kilómetros de Jerusalén. Obviamente no está la casa original, pero se sabe exactamente el lugar donde vivía la familia de Isabel y Zacarías, y donde estuvo la Virgen unos 3 meses, ¿no? Bueno, este misterio se puede decir, cuando digo misterio, estoy diciendo, vieron que se usa mucho en la tradición cristiana. Uno dice misterio de la Santísima Trinidad, misterio de Cristo, misterio de la Iglesia. La palabra misterio tiene un uso vulgar también. Uno dice una persona muy misteriosa, o acá hay un misterio. Pero cuando se aplica a lo religioso, significa algo muy lindo, fascinante diría, y es que misterio significa aquello que yo conozco algo, pero es más lo que no conozco. Es como un iceberg. Se ve el 10% o el 8%, no sé cuánto es, que está arriba de la superficie del agua. Pero yo sé que si aparece eso, abajo hay 90% de hielo. Bueno, es como un iceberg. Yo sé que hay más. Por eso, cuando se habla de misterio, de la Eucaristía, de Cristo, de la Virgen, etc., estoy diciendo, algo conozco. Pero acá hay mucho más, hay más luz, hay más verdad, hay más belleza, hay más bondad, muchísimo más. Bueno, en este episodio tan conocido por nosotros, la visita a su prima Santa Isabel, hago un par de aclaraciones, empezando por el Ave María, que surge de acá. Yo le decía las palabras del ángel y las palabras de Isabel. Sepan esto también, porque muchas veces nos reprochan y no sabemos qué contestar. Nos reprochan, sobre todo los protestantes, los evangélicos, que nuestra religión no es bíblica. La de ellos sí, es todo Biblia, y nos apabullan con textos. Miren, el Padre Nuestro, que ellos no lo rezan, no sé por qué. He tenido muchos alumnos protestantes y yo rezo el Padre Nuestro para un poco que sea la oración de todos. Ellos no la rezan, ellos improvisan, ¿vieron? La oración. No sé por qué, si Cristo nos dijo, esta es la oración perfecta. Bueno, nosotros sí la rezamos. El Ave María está tomado prácticamente toda la Escritura. Acá tienen muchos párrafos que son tomados directamente, es el Ave María. Y voy a hacer algunas aclaraciones para entender algo un poquito más el Ave María, ¿no? ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando el ángel lo saluda, le dice, nosotros decimos, Dios te salve María, ¿no? Yo no sé qué entienden ustedes cuando dicen Dios te salve María.
Sospecho, y uno también cuando era años atrás lo ha pensado así, Dios te salve María, como diciendo, Dios te cuide, Dios te lleve al cielo María. No, nada que ver. La traducción esa, que ha perdurado, es confusa y despista. Estrictamente, cuando los judíos se saludaban, y eso lo hace Cristo también, y lo hacen ahora, decían Shalom Lak, que significa la paz esté contigo. Ese saludo existe en la liturgia, en la iglesia. Pero cuando el ángel, según cuenta San Lucas, saluda a María, la palabra que usa, que está en el Evangelio, es Jaire. Jaire no es la expresión en griego de la palabra Shalom Lak. Shalom Lak significa paz y Jaire significa alégrate. Pero no significa una alegría común, humana. Esas alegrías de uno dice, bueno, qué lindo Navidad, nos juntamos, qué lindo una visita, qué lindo, tantas cosas lindas hay en la vida, muchas. Pero sabemos que pasan y sabemos que tienen un límite. En cambio, los profetas, Isaías, Sofonías, creo que está en Joel también, los profetas, hablaban de que una de las señales del Mesías iba a ser que traería una alegría a Sion, a Israel, a la iglesia, no humana, que perduraría, no sería transitoria. Acá todo pasa, lo bueno y lo malo. No perduraría y además sería algo muy profundo, que hasta podría convivir con dolores. María, al pie de la cruz, podemos decir que está en paz en el alma y en el fondo el alma está en gozo. Este gozo espiritual es hermano gemelo de la paz. La paz interior del alma y el gozo espiritual, no una alegría puramente humana, son como mellizos, van siempre juntos. Entonces le está diciendo otra palabra, pero para un judío era claro, eso solamente iba a venir al mundo, a los hombres, por el Mesías. María entiende eso. Entonces cuando decimos, Dios te salve María, pueden cambiar la palabra, no hay problema. Yo ya le he pedido varias veces a los obispos que van a Roma que hagan la sugerencia, pero nadie me ha hecho caso, obviamente. Pero en vez de decir Dios te salve María, que diga alégrate María, que es la traducción exacta. O sea, llenate de gozo María. Y María, vamos a ver, nos lo contagia a nosotros. En otras palabras, y esto es lo importante, es que esa alegría que solo Cristo trae, que llegó ante todo a María y de María se desparramó por el mundo, vamos a ver, a su familia, es la alegría esencialmente cristiana. Y es la paz del alma esencialmente cristiana, que está en el fondo del alma y puede convivir con el dolor y la tristeza. María al pie de la cruz no perdió la paz ni el gozo espiritual, pero estaba afligida, sí, obviamente. Estaba dolida, obviamente. Mucho más Cristo. Entonces, es muy importante esto, porque esto es esencialísimamente cristiano. Obviamente acaso es una semillita, es un pregustar. En el cielo se va el motivo principal de nuestro gozo, ¿no? En primer lugar, eso. Segundo lugar, fíjense que le dice, ¿dónde a mí, la madre de mi Señor, venga a visitarme? En el Ave María decimos, Santa María, Madre de Dios. Y de nuevo, otra objeción, la he escuchado, me la han hecho a mí personalmente, también del mismo ámbito protestante, que dicen conocer la Biblia, y dicen, ustedes son ridículos, divinizan a María, porque la hacen creadora de Dios. Llamar a María Madre de Dios, en primer lugar, está en la Escritura, acá está, este es el texto principal. Además, las madres no crean a los hijos, los gestan, lo conciben en su seno, este es el orden natural, lo gestan, o sea, crecen en el seno materno y lo dan a luz, y después lo cuidarán, etc. Pero las madres no crean ni el alma, todo, el único creador es Dios.
Lo que estamos diciendo de María es algo extraordinariamente grande, pero no es que cree a Dios, solamente Dios saca de la nada, que es crear. Pero es gestar, y es algo muy grande, porque el vínculo entre la madre y el hijo es extraordinario. Y este hijo de María es la segunda persona de la Trinidad. De manera que María y Dios Padre pueden decir de Jesús: este jovencito, este muchacho, es hijo mío. Lo puede decir María con todo derecho, con toda legitimidad, y lo puede decir Dios Padre. Fíjense, esto no rebaja a Cristo, sino eleva a esta madre, María, a un nivel por encima de todos los santos. Esa es la grandeza de María, Madre de Dios. Se puede decir el título más grande. Y se lo da Isabel. ¿Pero cómo? Dirán ustedes, porque Isabel le dice la madre de mi Señor. La palabra que usa acá, San Lucas, es Kyrios. La palabra Kyrios significa Señor Dios. Se podría traducir así. No es Señor en el sentido nuestro. Señor, ¿cuánto le debo? Señor, pase, señora. No, acá se refiere solo a Dios esta palabra. Al Mesías, Jesús, al que iba a venir, pero además a la divinidad. Son dos cosas distintas, ser Mesías y ser Dios. Jesús, que es Mesías, es divino. Entonces, fíjense, acá está el texto clave y el fundamento. Primera vez que le rezan el Ave María a María, se puede decir. Entre el ángel, que hace días que lo ha hecho, e Isabel. Primera Ave María lo rezaron ellos. Primer Padre Nuestro lo rezó Jesús. Y nosotros seguimos. Tercera punto, fíjense, hay infinidad de hechos que podemos relatar de Cristo. Pero ¿por qué hay algunos nomás? Se podrían escribir tomos y tomos de la vida de Jesús. Hay hechos seleccionados por el mismo Espíritu Santo. Este episodio es clave para entender algo muy nuestro, muy cristiano, que está metido, se puede decir, sin darnos cuenta, ¿no? Está metido en los poros, en los genes nuestros cristianos. Y es la inseparabilidad de Jesús y de María. Fíjense, María lleva a Jesús. Si le hubiéramos hecho una ecografía a María, bueno, no sé si alcanza a salir, pero Jesús tenía días de gestación. No sé si sale, pero sería un puntito. Pero ahí está Jesús. Jesús solo no puede ir. Jesús es llevado por María. María lo lleva. Y esa casa que visita queda bendecida, pero no solamente bendecida. Saltó de gozo el Bautista en su seno, se le borró el pecado original. Bendijo toda la familia, todo ese hogar. ¿Quién lo bendijo? ¿María o Jesús? Los dos. Jesús no hubiera llegado tan pequeño si no lo llevaba María. Así que los dos, Jesús colabora con María y María con Jesús. La gracia procede de Jesús, obviamente, porque es la fuente primera de toda gracia, Dios. Pero fue con los pasos de María, fue en el seno de María, ella lo llevó. Y ella sigue haciendo en su vida, después que Cristo sube al cielo, y hoy, y hasta el fin del mundo, sigue haciendo lo mismo. Por esto este episodio, las bodas de Caná, María al pie de la cruz, son pequeños episodios que nos muestran el proyecto, el plan de Dios, el lugar que ocupa María, inseparables. No hay problema, nunca nos podemos pasar en el amor y en el culto a María, porque son inseparables, se entienden entre ellos. Les puedo rezar todo lo que quieran a María, no la divinizo con eso. Jamás he escuchado que algún cristiano, por error, por ignorancia, por exageración de culto, la llame divina María. Es una acusación que nos hacen que es falsa. Hay una unión muy íntima, como hay entre una madre y un hijo. Desde el primer instante de la gestación, podemos ser ese hijo inseparable. ¿Qué pasaría si ese hijo recién concebido yo lo saco del seno materno? No vive. Lo necesita la madre. Cristo quiso necesitar de María, de un ser humano. María lo trajo a Dios, al mundo.
María trajo a Dios al mundo. Ahí está la grandeza de María. Y el sacerdote trae a Jesús al altar. ¿Cuándo, dónde y cómo quiere? Jesús ha querido, de alguna manera, someterse a María y al sacerdote. Fíjense si hay un símil ahí. Pero bueno, esto está metido, aunque teóricamente uno no lo sepa definir, en el espíritu cristiano, se puede decir, ¿no? Estos son los grandes temas, las grandes realidades que fundamentan se puede decir, la religión cristiana, la vida cristiana. Y un comentario que no puedo soslayar de estos días, esta semana, se hizo un pesebre blasfemo. Todos lo conocen, no hace falta que lo aclare. No sé, un estudio, no sé de qué son, Olga, Buenos Aires, donde Jesús aparece todos ridículos, y Jesús aparece fumándose un porro. Bueno, una cosa, no digo grotesca, no es que vaya contra el arte y los buenos modos, es una blasfemia. Es uno de los pecados más grandes que existen, la blasfemia, porque es insultar a Dios. Es meterse con Dios, no hay nadie más grande. Entonces, realmente es lamentable. No sé si fue el mal ejemplo de las Olimpiadas de Francia, que hicieron algo parecido. Pero bueno, ¿saben lo que me preocupa más o lo que me entristeció más? Fueron las quejas, pocas, para lo... Uno dice, no, es un grupito de locos. Sí, pero tiene público, tiene publicidad. No me interesa si es uno o son 10.000. El ofendido es el mismo. Yo me hago esta pregunta, hágansela. Si se hubieran burlado de Mahoma, les aseguro que los que lo hicieron ya estarían degollados. Y hubieran filmado eso. Y lo hubieran dado vuelta al mundo, los musulmanes. Con Alá, con Mahoma no se meta. Si se hubiera hecho una burla a los judíos, ya estaría el presidente pidiendo perdón a Israel, a todos los judíos del mundo, a las Naciones Unidas, haciendo reparaciones y todos los años recordando el día en que se ofendió. ¿Nos ofenden a nosotros? Sí, padre, hubo un grupito de 30 personas que fueron a rezar el rosario. Nada más. Y fue la prensa y se burló de algunos de los que estaban ahí. Es así. Entonces yo digo, país católico, pero lo peor no es eso, sino, ¿saben qué? Las razones que se dieron. Quejas de un obispo local, lo menos que podía ser, quejas de un grupo de curas villeros, quejas de algún sacerdote. Pero ¿saben la razón que daban? Esto ofende a la sensibilidad de gran parte del pueblo argentino. Fíjense, bueno, se quejaron, pero ¿con qué razón? Fíjense otro, esto hiere a una tradición nacional que es el pesebre, que es Navidad, que une al pueblo argentino, la familia, si es un momento, etcétera, muy lindo. Fíjense el razón, no son razones. Peor, el grupo de curavilleros o alguno de ellos dice, esto ofende a los drogadictos, porque aparece Jesús fumando un porro. Esto ofende a los drogadictos y sobre todo a aquellos que luchan contra... Miren, perdonen, ¿qué me importa si hiere mi sensibilidad? Hiere a Dios, no me importa a mí. Fíjense, la argumentación no tiene ningún valor, ninguna de esas razones. Son razones de última, no son razones. Pues si en la Argentina fueran todos ateos o todos musulmanes, no sería malo, porque no hiere a nadie, estarían contentos. Sería bueno entonces, sería elogiable, encomiable. Fíjense cómo se pueden deformar los razonamientos, son falsos razonamientos, que a uno le suena mal. ¿Por qué se produce esto? Porque a veces no nos damos cuenta de este tipo de razonamientos que están mal hechos. Por una causa muy clara. La cultura moderna, que lleva siglos gestándose, es una cultura antropocéntrica, centrada en el hombre. No nos damos cuenta. Centrada en el yo. Acá lo importa es mi verdad, tu sensibilidad. Lamento haberte herido a vos, no a Dios.
O sea, Dios es más importante que el hombre, pero hoy no, el hombre es más importante que Dios. Tu verdad, esto hiere a los católicos, no, hiere a Dios, aunque no haya un solo católico en el mundo. Fíjense cómo se desfigura. Pero hoy, al ser una cultura antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre, todo está centrado en nuestra sensibilidad. Lo aplicamos casi sin darnos cuenta en la vida cotidiana. Se nos ha metido. Yo lo siento y voy a misa. No lo siento y no voy a misa. No siento y no rezo. No siento a Dios y dejo a Dios. Lo que importa es el yo. Siento o no siento. Yo soy referente. No. La referente es la realidad. Es la realidad. Y cuando se trata de realidades infinitas, por eso le digo, cada misterio del rosario es una realidad infinita, una ventana hacia realidades misteriosas, pues son tan grandes, son tan luminosas, tan hermosas. Pero fíjense, si centramos todo en el hombre, lo achicamos todo, lo empequeñecemos todo, lo banalizamos todo, lo frivolizamos todo, lo relativizamos todo. Así vivimos un mundo sin valores, sin horizontes, sin perspectivas, y los jóvenes respiran eso desde niñitos. Y por eso, cuántas veces, pero ya es una letanía, los papás que se le han ido a los hijos de las manos, mis hijos no creen, mis nietos menos, le hablo de Dios y se burlan, no les interesa, porque son estos niños que se han creado en una atmósfera, un clima centrado en el hombre. Eso no es entusiasmante para nada, eso no dice nada. Y lo perciben y sacan las consecuencias y escapan por otro lado. Bien, una reflexión al margen, pero por eso cuánto tenemos que profundizar nosotros la convicción de estas realidades, no son ficciones. Hoy todo es virtual, estamos acostumbrados a realidades virtuales y hemos perdido el contacto con la realidad real, valga la redundancia, y realidades infinitamente grandes, que son las que tienen que ver con Dios, de una u otra manera. Y Dios en la tierra, que es Cristo, y la grandeza de María, etcétera, etcétera. El cristiano vive, se puede decir, en un pequeño paraíso de realidades, no son ficciones, no es mi religión, lo siento así, me parece a mí, no son ideas, son realidades vivas. Eso es el cristianismo, en eso está apoyado. Ahí está la solidez, la hermosura, la perennidad de nuestra fe. Hagamos ahora